Había una vez, en la tierra de los argentinos, una era de luces y sombras que comenzó con el ascenso al poder de Néstor Kirchner en 2003. En un país devastado por una crisis económica sin precedentes, Néstor, con su firmeza y visión, emprendió un camino de recuperación que muchos consideraron milagroso. Su gobierno reestructuró la deuda externa, implementó políticas sociales inclusivas y nacionalizó YPF, devolviendo a la nación cierto control sobre sus recursos energéticos. Cuando Néstor falleció inesperadamente en 2010, su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, asumió el cargo de presidenta, decidida a continuar el legado de su marido. Durante su mandato, se expandieron los programas sociales, se impulsaron leyes de igualdad de género y se promovió la industrialización. La asignación universal por hijo y la reestatización de fondos de pensiones fueron algunos de los hitos que marcaron su administración, beneficiando a millones de argentinos. A pesar de estos logros, la administración de Cristina no estuvo exenta de controversias. Acusaciones de corrupción y un creciente autoritarismo comenzaron a empañar su imagen. En medio de este clima tenso, en 2022, se produjo un intento de magnicidio contra ella. Durante un evento público, un hombre armado intentó dispararle, pero milagrosamente, la bala no salió. Este episodio, que conmocionó al país, destacó la polarización y el peligroso estado de la política argentina. Tras el segundo mandato de Cristina, en 2015, Mauricio Macri, un empresario y político conservador, asumió la presidencia con promesas de cambio y modernización. Aunque su gobierno intentó abrir la economía y mejorar las relaciones internacionales, las medidas de ajuste económico llevaron a un aumento de la pobreza y el desempleo, generando descontento y protestas. En 2019, Alberto Fernández fue elegido presidente, con Cristina Kirchner como su vicepresidenta. Su gobierno buscaba redirigir el país hacia una mayor inclusión social y justicia económica, pero se enfrentó a la pandemia de COVID-19 y a una economía frágil. A pesar de sus esfuerzos por manejar la crisis sanitaria y reactivar la economía, el país continuó sumido en dificultades. En medio de esta turbulencia emergió un personaje singular, Javier Milei. Con su melena al viento y un discurso libertario radical, Milei capturó la imaginación de muchos jóvenes votantes, especialmente aquellos que desde los 16 años podían participar en la vida democrática del país gracias a una ley impulsada por Cristina Kirchner en 2012. Esta medida había sido concebida para empoderar a los jóvenes y fomentar su participación cívica, pero también los hacía vulnerables a discursos populistas. Milei, conocido por su comportamiento errático, se presentaba como un outsider dispuesto a romper con el sistema. Sus seguidores lo veían como un salvador, un león entre ovejas. Sin embargo, sus gestos de locura no tardaron en hacerse evidentes. Se decía que hablaba con su perro muerto y que en privado se refería a sí mismo como un león. A medida que su poder crecía, también lo hacía su ego y sus decisiones cada vez más delirantes. Sus políticas extremas y su comportamiento impredecible llevaron al país al borde del colapso. Anunció recortes masivos en servicios públicos esenciales, desmanteló programas de bienestar social y privatizó sectores estratégicos. La inflación se disparó, el desempleo aumentó y la pobreza se profundizó. La vida cotidiana de los argentinos se volvió una lucha constante. La situación se volvió desesperada cuando se descubrió que el equipo de Milei utilizaba granjas de bots para manipular la opinión pública y difundir propaganda a su favor. Las redes sociales se llenaron de mensajes y noticias falsas que ensalzaban su figura mientras atacaban a sus críticos. La realidad se distorsionaba y la desesperación crecía. Los comedores sociales estaban en estado de abandono, con comida que se pudría sin ser distribuida. La población más vulnerable que dependía de estos recursos se veía condenada al hambre. Peor aún, las vacunas contra el dengue, cruciales para prevenir una epidemia, no se repartían. Las promesas de un sistema de salud eficiente se desmoronaban mientras el dengue se extendía sin control. La ira del pueblo llegó a un punto de ebullición. Una noche, en un acto de arrogancia extrema, Milei organizó un concierto en el que se burló públicamente del presidente y la primera dama de España, cantando y riéndose mientras su país se desmoronaba. Este espectáculo grotesco fue la gota que colmó el vaso. Una gran revuelta estalló en Buenos Aires. Multitudes furiosas se volcaron a las calles, exigiendo la renuncia de Milei.
culpándolo por el sufrimiento y la desesperación en la que habían caído. La situación se volvió tan peligrosa que Milei, temiendo por su seguridad y enfrentando la ira de la nación, decidió que no le quedaba más opción que abandonar el país. Bajo la oscuridad de la noche, Javier Milei dejó su patria. Las mismas jóvenes voces que una vez lo llevaron al poder ahora se alzaban en su contra, clamando por un futuro mejor y más justo. Y así, en un giro trágico del destino, la gran esperanza de un cambio se convirtió en una amarga lección. Argentina, herida pero resiliente, comenzó el arduo camino de la reconstrucción, buscando un nuevo camino hacia la prosperidad y la justicia. Escena post-créditos. Unos años después, en una remota sabana africana, Javier Milei y su hermana Karina disfrutaban de su exilio. A pesar de todo, seguían siendo los excéntricos de siempre. Con un palo de selfie en mano, Javier se inclinó hacia Karina, buscando el ángulo perfecto para capturar la majestuosidad del paisaje y su resplandeciente melena. ¡Vamos, Karina! Más cerca del león, esto será épico, exclamó Javier, sin notar la creciente inquietud del león. Justo cuando lograron el encuadre perfecto, el león, molesto por la intrusión, lanzó un rugido ensordecedor y se abalanzó sobre ellos. En un abrir y cerrar de ojos, la escena se convirtió en un caos sangriento. Gritos y rugidos llenaron el aire mientras el león hacía trizas el palo de selfie y tristemente a los Milei también. La cámara, caída en el suelo, seguía grabando. El último cuadro capturó la imagen del león sacudiéndose el polvo, caminando majestuosamente hacia el horizonte, mientras un ala de la cámara parpadeaba con la notificación "Video guardado". Y así terminó la controvertida saga de los Milei, en un final tan inesperado y salvaje como sus propias vidas. Mientras tanto, Argentina, ahora en manos de nuevos líderes, continuaba su lucha por un futuro mejor, con la esperanza de no repetir los errores del pasado. Había una vez, en la tierra de los